El viejo profesor, 1942. En los últimos años, Boris Isaakovich Rosenthal solo salía de la casa los días templados y tranquilos. Cuando llovía y en los días de intenso frío o de niebla, sentía vértigos. El doctor Weintraub, tras presumir que la causa era una esclerosis, le aconsejó tomar antes de cada comida una copa de leche con 15 gotas de yodo. En los días templados, Boris Isaakovich salía al patio con un libro. No era una obra de filosofía, pues allí le distraían el alboroto de los niños, la risa y el griterío de las mujeres. Tomaba consigo un libro de Chekhov y se sentaba en el banco cercano al pozo. Con el volumen abierto sobre las rodillas, la vista fija en la misma página, se pasaba las horas muertas con los ojos entornados y con una sonrisa soñolienta en los labios, la sonrisa propia de los ciegos cuando escuchan el murmullo de la vida. No leía, pero estaba tan acostumbrado a los libros que eran para él una necesidad el acariciar las rugosas cubiertas que sus temblorosos dedos, o palpar el grosor de las páginas. Las mujeres sentadas no lejos de él decían: «Mira, el profesor se ha dormido», y continuaban charlando sobre sus asuntos como si estuvieran solas. Pero Boris Isaakovich no dormía. Gozaba el calorcillo de la piedra del banco, recalentada por el sol, aspiraba el olor de la cebolla frita, escuchaba el cotilleo de las viejas sobre sus nueras y sus yernos, prestaba oído al incansable ardor de los juegos infantiles. A veces las pesadas sábanas mojadas, tendidas a secar en las cuerdas, chasqueaban como las velas sacudidas por el viento, y Boris Isaakovich sentía en su rostro la caricia de la humedad. Y entonces le parecía que aún era un joven estudiante que surcaba el mar en un barco de vela. Amaba los libros. Estos no eran un muro entre él y la vida, sino ligaduras que le unían con ella. La vida era su Dios, y estudiaba al Dios vivo terrenal, al Dios pecador, cuando leía a los historiadores y a los filósofos, cuando leía a los grandes y a los pequeños escritores, los cuales, cada uno en la medida de sus fuerzas, enlazaban y justificaban, o culpaban y maldecían al hombre, habitante de la magnífica tierra. Sentado sobre el patio, oía las voces agudas infantiles. «¡Ojo! ¡Vuela una mariposa! ¡Fuego! Ya se ha casado. Rematadla con piedras». Boris Isaakovich no se horrorizaba ante esta ferocidad, pues la conocía bien y nunca la había temido a sus 82 años de vida. La pequeña Katia, de 6 años, hija del teniente Weissman caído en el frente, se acercó a él con un vestido hecho jirones, arrastrando los chaclos que salían de sus arañados y sucios piececitos, y agarrándole un buñuelo y frío agrio, le dijo: «Tome, cómaselo, profesor». Boris Isaakovich cogió el buñuelo y empezó a comerlo sin dejar de mirar el delgado rostro de la chiquilla. El patio quedó de pronto en silencio y todos, las viejas, los jóvenes y el exuberante busto, ya que se habían olvidado de sus maridos, y el teniente Voronenko, que había perdido una pierna, que estaba echado en el colchón bajo un árbol, se pusieron a mirar al viejo y a la niña. A Boris Isaakovich se le cayó el libro y no se molestó en levantarlo. Miraba aquellos ojos desmesuradamente abiertos que con atención e insaciable curiosidad observaban cómo comía. De nuevo quiso comprender el milagro de la bondad humana, algo que siempre había admirado. Quiso leerlo en aquellos ojos infantiles, pero por lo visto eran demasiado oscuros, o quizá las lágrimas se lo impidieron. El caso es que no vio nada y nada pudo comprender. Las vecinas no salían de su asombro por la categoría de las vistas que recibía el viejo profesor, el director del instituto pedagógico, el ingeniero jefe de la fábrica de azúcar y un militar con 2 condecoraciones que llegó una vez en automóvil, que solo frustraba una pensión de 112 rublos y que ni siquiera tenía un honorario, ni gasolina, ni la tetera.
Son antiguos discípulos míos, aclaraba él, y al cartero, que en ocasiones le traía 2 o 3 cartas a la vez, le decía a sí mismo, son de mis antiguos discípulos. Se acordaban de su ex profesor. La mañana del 5 de julio de 1942, Boris Isaakovich estaba sentado en el patio. Junto a él, en un colchón sacado de la casa, yacía el teniente Víctor Voronenko, que tenía la pierna seccionada más arriba de la rodilla. La mujer de Voronenko, la joven y hermosa Daria Semyonova, presentaba y preparaba la comida de verano, y lloraba mientras se inclinaba tras las cacerolas. Voronenko fruncía su pálido rostro con gesto burlón y le decía, «¿Por qué lloras, Dasha? Ya verás cómo me crece la pierna de nuevo». «No lloro por eso, con tal de que estés vivo», le contestó Daria Semyonova. «Lloro por otra razón». A la 1 del mediodía sonaron las sirenas dando la señal de alarma. Un avión alemán sobrevolaba la zona. Las mujeres corrieron a las granjas llevando consigo a sus hijos. En el patio solo quedaron Voronenko y Boris Isaakovich. Un muchacho gritó desde la calle. «Al lado de nuestra casa hay un vehículo cisterna. Ese es el objetivo. El conductor se ha escondido como una rata en la zanja». Los perros, testigos de innumerables bombardeos, en cuanto oyeron los lejanos zumbidos del motor alemán, escondieron al rabo entre las piernas y se metieron en las zanjas tras las mujeres. Hubo un instante de silencio y los muchachos, chillando, avisaron: «Vuela, vira, pica, canalla». La pequeña ciudad se estremeció por la tremenda explosión. Nubes de humo y polvo se elevaron a gran altura. En las zanjas se oían gritos y llantos. Después se hizo el silencio. Las mujeres empezaron a salir de los refugios y, sacudiéndose y estirándose el vestido, riéndose unas de otras, limpiaron el polvo y abarro a sus hijos y volvieron a sus fogones. «Uf, así revienten, ya se ha apagado la hornilla», decían las viejas y, aventando el fuego con los ojos llorosos a causa del humo, murmuraban: «Que no conozca el sosiego ni que esté ni en el otro mundo». Voronenko explicó que el alemán habría arrojado una bomba a 200 kilómetros y que los antiaéreos habían errado el tiro en unos 500 metros. La vieja Mashiachiluk barbotó: «Ojalá vengan pronto los alemanes y acaben de una vez por todas con las desgracias. Ayer durante la alarma y sin un sinvergüenza se me llevó la hornilla una cacerola con sopa». En el patio sabían que su hijo Yashka había desertado del ejército y que permanecía oculto en la baurdilla, de donde solo salía por las noches. La Miguelcook había dejado bien claro que si alguien le denunciaba ya podría despedirse de su cabeza cuando llegaran los alemanes. Y las mujeres tenían miedo de delatarlo porque los alemanes estaban muy cerca. En cuanto se dio la señal de alarma, el agrónomo Koriakov, que no se había ido durante la evacuación de la sección agronómica del distrito, se jactaba de que sería el último en marcharse cuando lo hicieran las tropas. Corrió a su habitación en el primer piso, se bebió un vaso de aguardiente, que él llamaba antibomba, y descendió al sótano. Cuando pasó la alarma, Koriakov iba y venía por el patio diciendo: «Está visto, nuestra ciudad es una fortaleza inexpugnable. ¿Qué ha hecho el Deathshub? Vaya logro. Ha derrumbado una barraca». Los muchachos, que fueron los primeros en volver corriendo a la calle, trajeron detalles exactos. «Ha caído enfrente de la casa de los Zabolotsky, ha matado a la cabra de Rabinovich y ha arrancado una pierna de la vieja Morishenko. La trasladaron al hospital en un carrito, pero ha muerto por el camino. Los llantos de la hija se oyen en 4 manzanas a la redonda». Por la tarde, el doctor Weintraub visitó a Boris Isaakovich. Weintraub tendría 68 años. Vestía una chaqueta de seda cruda y una camisa rusa abierta sobre el grasiento pecho, cubierto de vello gris. «¿Cómo vamos, muchacho?», preguntó Boris Isaakovich.
pero el muchacho, que había tenido que subir las escaleras hasta el segundo piso, respiraba con dificultad y jadeando, se limitó a señalar su pecho. Después de una pausa, dijo: «Hay que irse. Se rumorea que mañana parte el último tren con los obreros de la fábrica azucarera. Hablé con el ingeniero Shevchenko y me prometió que enviaría un cheque con usted». Shevchenko fue discípulo mío. No era un gran aficionado, pero le gustaba la geometría, dijo Boris Isaakovich. Hay que pedirle que se lleve a nuestro vecino Voronenko, al que su mujer encontró en el hospital hace 5 días, y a la Weissman con la niña, pues han matado a su marido, según le han notificado. No sé si habría sitio para ambos, pues hay varios centenares de obreros, dijo Weintraub, y de pronto se puso a hablar deprisa, lanzando al rostro al oyente de su cálida respiración. Vea lo que son las cosas, Boris Isaakovich, y pensar que el 16 de junio de 1901 llegué por primera vez a esta ciudad donde literalmente me conoce cada perro. Sonrió con tristeza. Y mire qué coincidencia. Hace 41 años vine a esta casa, a esta misma casa, a visitar a mi primer paciente, Mayakyuk, que sufría una intoxicación de pescado. Desde entonces, ¿a cuántos no habré visitado aquí? A él y a su mujer, y a Yashka Mahyalkuk, con eternas diarreas, y a Dashka Trakchuk, mucho antes de que se casara con Voronenko, y al padre de Dasha, y a Vita Voronenko, y así en todas las casas. ¡Ay! ¿Quién hubiera podido pensar que llegaría la hora en que tendríamos que huir de aquí? Con franqueza, cuanto más se acerca el momento de partida, menos me decido a irme. Me parece que aún me queda, y me quedaré, pase lo que pase. Pues yo cada vez estoy más decidido a marcharme, dijo el profesor. Sé lo que significa un traje en vagón de mercancías abarrotado de gente para un hombre de 82 años. No tengo parientes en Urales, estoy sin Blanca, y aún más, hice un gesto de desesperanza con la mano. Tengo el convencimiento de que no resistiré hasta los Urales, pero en todo caso es mejor que morir conservando el sentimiento de su propia dignidad humana. Es mejor morir en el país donde le consideran a uno como un hombre. No sé, dijo Weintraub. Creo que no será tan horrible. Al fin y al cabo, a las personas con una profesión liberal, usted mismo lo comprenderá así, no las dejarán tiradas en la calle. Es usted un cándido joven, dijo Boris Isaakovich. No sé, replicó el doctor. Yo aún vacilo. Muchos de mis pacientes me persuaden para que me quede, pero hay otros que me aconsejan que me vaya sin más dilaciones. De pronto, Weintraub se levantó bruscamente y empezó a gritar. ¿Pero qué es esto? Acláremelo, por favor. He venido a verle para que usted, Boris Isaakovich, esclareciera mis dudas. Usted, filósofo, matemático, acláreme a mí, médico. ¿Qué es todo esto? ¿Un delirio? ¿Cómo un pueblo culto y civilizado, capaz de crear tales clínicas, cuna de celebridades de la ciencia médica, ha sumergido al mundo en las tinieblas de una época reaccionaria como si fuera la Edad Media? ¿De dónde procede esta infección espiritual? ¿Qué es esto? ¿Una epidemia de psicosis? ¿Una rabia en masa? ¿Un trastorno mental? O quizá no sea tan tonto como lo parece. A lo mejor han exagerado. Por la escalera se oyó un ruido de unas muletas. Era Voronenko. «Camarada comandante, ¿me da su permiso para dirigirme a usted?», preguntó bromeando. Weintraub se tranquilizó enseguida y preguntó: «Vitia, ¿cómo van tus asuntos?». El doctor tenía por costumbre tutear a casi toda la población, ya que era en la mayor o menor medida todos aquellos con edades comprometidas entre los 30 y 40 años habían sido pacientes suyos durante su infancia. «Compruébelo por sí mismo. Me han tenido que arrancar una pata», respondió Voronenko con una sonrisa burlona. Siempre hablaba de su desgracia en son de broma, con evidentes dosis de ironía. «¿Ha leído usted el libro?», le preguntó Boris Isaakovich. «¿El libro?», replicó Voronenko con aquella sonrisa, aunque esbozada una mueca de disgusto. «¿Para qué diablos me sirven los libros ahora? Menudo libro nos van a dar».
y Voronenko de pronto se inclinó hacia él con el rostro inmutable y sereno, sin alzar la voz y sin apresurar dijo: «Los tanques alemanes han atravesado la línea férrea y han ocupado la aldea de Mali Natsuki, aproximadamente a unos 20 kilómetros al este». «A 18:30», precisó el doctor y añadió: «Así pues, los trenes no podrán salir». «Eso es evidente», exclamó el viejo profesor. «Nos hallamos en un saco», dijo Voronenko y añadió pensativo: «en un saco atado y bien atado». «Bueno, ¿qué le vamos a hacer?», musitó Ventreop. «Esperemos a los acontecimientos. Se ve que así lo ha querido el destino. Me voy a casa». Rosenthal se quedó mirándole. «Doctor, jamás en mi vida me han gustado los Pontingers, pero ahora usted me va a dar uno que es el único que puede salvarme». «¿Cuál? ¿Qué puede salvarle?», se interesó apresuradamente Ventreop. «Veneno». «Nunca, nunca», gritó Ventreop. «Yo no he hecho una cosa así en mi vida». «Es usted un cándido joven», dijo Rosenthal. «Epicuro nos enseñó que un hombre inteligente puede suicidarse por amor a la vida si sus sufrimientos se vuelven insoportables. Y yo amo la vida no menos que Epicuro». Se irguió con cuán alto era, sus cabellos, su rostro, sus dos temblorosos y delgados en el cuello. Todo él estaba reseco, descolorido por el paso del tiempo. Parecía transparente, ligero, ingrávido, y solo en sus ojos refluía el brillo de la idea, rebelde al tiempo. «No, no», dijo Ventreop y se dirigió a la puerta. «Ya verá cómo superamos esta prueba, sea como sea». Y se fue. «Una sola cosa temo más que nada», dijo el profesor, «y es que el pueblo con el que he vivido toda la vida, al cual amo, en lo que cual creo, caiga en una oscura y cobarde provocación». «No, eso no sucederá jamás», exclamó Voronenko. La noche era oscura a causa de las nubes que cubrían el cielo e impedían que se refugiaran las estrellas. Estaban a la oscura a la causa de la tenebrosidad de la tierra. Los hitlerianos eran de gran medida en la vida, y allí estábamos donde pasaban la huella y surgían las tinieblas a la superficie de la cobardía, la traición, la negra sed de asesinato, el ensañamiento contra los débiles. A su conjuro, tétricas sombras salían a la superficie como en los cuentos ancestrales. Las palabras cabalísticas involucraban el espíritu del mal. Aquella noche, la pequeña ciudad se asfixiaba a causa de todo lo tétrico y maligno, de toda la fetidez y suciedad, excitaba y galvanizaba por la llegada de los hitlerianos. De los sótanos y de los escondrijos asomaban los traidores, los pusilánimes. Los débiles de espíritu rompían y quemaban los libros de Lenin, los carnes del partido, las cartas, arrancaban las paredes de los retratos de los hermanos. En los espíritus mezquinos maduraban las palabras aduladoras de la apostasía, que engendraban ideas de venganza por una riña de comadres en el mercado. Pero una palabra casual de agravio, los corazones se contagiaban de indiferencia, de crueldad y de egoísmo. Los cobardes, temerosos de su pellejo, solo pensaban en salvarse denunciando al vecino, y así sucedía en todas las grandes y pequeñas ciudades, en todos los grandes y pequeños estados, allí donde los hitlerianos se habían asentado. Se agitaba y se levantaba el cieno del fondo de los ríos y lagos, los sapos asomaban a la superficie, la cizaña brotaba allí donde crecía el trigo. Aquella noche Rosenthal no durmió. Le parecía que a la mañana siguiente el sol ya no saldría, que las tinieblas envolverían la ciudad para siempre. Pero el sol hizo su aparición a la hora prevista. El cielo amaneció azul y sin nubes, y los pájaros trinaban. Un bombardero alemán voló y bajó cerca, a escasa velocidad, como fatigado después de una noche de insomnio. Las baterías antiaéreas
no disparaban. La ciudad y el cielo que la cubría se habían hecho alemanes. La casa se despertó. Yashka Mijailuk salió de su buradilla, dio una vuelta por el patio, se dejó caer en el banco que el día antes ocupaba el profesor y dijo a Dasha Voronenko que estaba encendiendo la hornilla. Bueno, ¿dónde está tu defensor de patria? ¿Los rojos han huido y le han abandonado? La hermosa Dasha, con una triste sonrisa, le contestó: no lo denuncies, Yashka. Fue movilizado igual que todos. Después de una larga temporada a la sombra, Yashka Mahiluk salía a temblarse al cálido sol, a respirar el aire de la mañana, a mirar cómo crecían los cebollinos en el huerto. Se afeitó y se puso la camisa barbada. Bueno, dijo con tono inocente, de buena gana echaría un trago. ¿No sabes dónde podré encontrar algo y echarme al coleto? Yo misma te traeré aguardiente, dijo Dasha. Una conocida mía tiene una casa, pero ten cuidado en lo que haces, Yashka. Al fin y al cabo, es un pobre inválido. No lo denuncies. Después, el agrónomo Koriako salió al patio. Vaya con el hombre, murmuraron las mujeres, ni que fuera el primer día de Pascua. Koriako habló con Yashka, le susurró algunas palabras al oído y ambos se echaron a reír. A continuación se fueron a la casa del agrónomo y allí bebieron. La vieja Majikuk se trajo el tocino y unos tomates de Salmerka y de Bárbara Andrayenka, vieja chismosa, dueña de una lengua viperina que tenía 5 hijos en el ejército rojo, le dijo: ahora, Mijalikuk, con la llegada de los alemanes te convertirás en la mujer más importante, el marido recluido en el campo por el contrarrevolucionario, tu hijo desertor y esta tu casa propia. Los alemanes no tendrán más remedio que nombrarte alcalde de la ciudad. La carretera discurría 5 kilómetros al este, razón por la que las tropas alemanes pasaron a lo largo de la pequeña ciudad y prosiguieron su avance. Únicamente hacia el mediodía aparecieron en la calle principal unos motoristas tostados por el sol, con los gorros ladeados, calzón corto y zapatillas. Todos llevaban reloj de pulsera. Las viejas al verlos pasar decían: ¡ay, Dios mío! No tienen vergüenza ni conciencia. Desnudos por la calle principal. ¿A qué punto ha llegado la relajación? Los motoristas empezaron a merodear por los patios, se llevaron el pavo del pop y habían salido a refocilarse en el estiércol, atragantándose de comida de la casa que se sacrificaban a kilos y kilos de miel. Se bebieron un cubo de leche y siguieron su ruta, no sin antes anunciar que dentro de 2 horas llegaría el comandante. Durante el día, Yashka recibió la visita de 2 amigos, 2 desertores como él. Se emborracharon y entonaron a coro: 3 tanquistas, 3 alegres amigos. Sin duda, habrían preferido cantar alguna otra canción alemana, pero no conocía ninguna. El agrónomo andaba por el patio y, sonriendo con malicia, preguntó a las mujeres: ¿dónde se han metido nuestros judíos? No se les ha visto en todo el día, ni a los pequeños ni a los viejos, nadie, como si se los hubiera tragado la tierra. En cambio, ayer venían al mercado cargados con cestas de 5 arrobas. Pero las mujeres se encogieron de hombros y se abstuvieron de responder. El agrónomo no salía de su asombro. Había creído que las mujeres reaccionarían de un modo completamente distinto a sus interesantes palabras. Después, Yashka, ebrio como un cuba, decidió echar en los inquilinos de su vivienda, cuyo piso bajo había sido ocupado por los Majikuk hasta 1936. Luego, cuando su padre fue deportado, Voronenko y su mujer ocuparon 2 habitaciones, y durante la guerra, el soviet local instaló la 3ª habitación en la familia de 20 de Weizmann, evacuada de Zitomir.
Los camaradas de Yashka le ayudaron a desalojar la casa. Katia Weissman y Vatili Voronenko estaban sentados en el patio y lloraban. La vieja Weissman sacaba los cacharros de la cocina y al pasar junto a los niños sollozaban y les dijo en voz baja: «Tst, pequeños, no lloréis». Pero el aspecto de su rostro sudoroso, con los albos cabellos pegados a las sienes y a las mejillas, eran tan espantosos que los niños, al mirarla, se asustaron y se intensificaron su llanto. Dasha intentó recordar a Yashka la conversación que habían mantenido aquella misma mañana, pero el desertor la atajó. «Con medio litro no conseguirás comprarme. ¿Acaso crees que la gente olvida que tú, Vita, luchó contra los Kalaks?» La viuda Lida Weissman, que estaba medio trastornada desde el mismo día que recibió la noticia de la muerte de su marido y la de su hermano, miraba a la pequeña que lloriqueaba y le dijo: «Hoy en el mercado no hay una sola gota de leche, así que por mucho que llores no la tendrás». Víctor Voronenko sonreía echado sobre el saco vacío y golpeaba el suelo con la muleta. La vieja Ma Jacob estaba de pie, erguida, canosa, con sus ojos claros y sin decir una palabra. Miraba a los niños que lloraban con su atajeado y afanoso hijo, a la vieja Weissman, al sonriente cojo. «Madre, ¿qué hace usted aquí de pie? Como una desposada», le preguntó Yashka. La mujer permaneció callada y solo cuando Yashka repitió una pregunta por tercera vez le dijo: «Por fin ha llegado nuestro día». Los desalojados permanecieron sentados en silencio sobre los bártulos sobre el atardecer, y cuando cayó la noche salió el profesor y les dijo: «Por favor, vengan todos a mi casa». Las mujeres, que hasta entonces habían permanecido como petrificadas, rompieron a llorar. El profesor cogió bultos del suelo y se dirigió a su casa. En la habitación se amontonaron bultos y cacerolas malteadas atadas con alambre y cordeles. Los niños durmieron en la cama, las mujeres en el suelo. Rosenthal y Voronenko hablaban a media voz. «He soñado con muchas cosas en mi vida», decía Vita Voronenko. «Tan pronto quería que me condecoraran como la Orden de Lenin, o anhelaba comprarme una motocicleta con sidecar para ir los domingos con mi mujer al Donetsk. Estuve en el frente y soñaba con ver a mi familia, con traerle un hijo a una cruz de hierro alemana. Ahora solo sueño con una cosa: tener bombas de mano. El ruido que armaría». «Cuanto más piensa uno sobre la vida, menos la comprende», dijo el profesor. «Yo pronto dejaré de pensar, pero esto no sucederá antes de que me destrocen el cráneo. Mientras tanto, ni los tanques alemanes me impedirán pensar. Pienso en el mundo». «¿Y para qué pensar?», dijo Voronenko. «Lo mejor es tener bombas de mano, y mientras esté vivo, hacerle a Hitler todo el daño que se pueda». El agrónomo Koriakov esperaba ser recibido por el comandante de la ciudad. Se decía que el comandante era un hombre entrado en años y hablaba en ruso. No se sabe por qué conducto se averiguó que en otros tiempos había estudiado en el Instituto de Riga. Al comandante le habían anunciado ya la visita del agrónomo, quien se paseaba inquieto por la antesala, echando miradas a un enorme retrato de Hitler en el que se veía al Führer hablando con unos niños. Hitler sonreía, y los niños, guardando la compostura, con el rostro serio y tenso, le miraban desde abajo levantando la cabeza. Koriakov se inquietó, pues en otro tiempo había planteado la colectivización del distrito y cabía la posibilidad de que alguien lo hubiese denunciado. Estaba nervioso porque era la primera vez en su vida que iba a tener ocasión de hablar con los fascistas, pero también debido a la comandancia que se había instalado en el edificio del Instituto de Agricultura, donde apenas hacía un año él estaba dando clases de agronomía. Tenía perfecta conciencia de que iba a dar un paso decisivo, del que nunca podría volverse atrás, pero calmaba todas las inquietudes que agitaban su alma con una frase que repetía machazonamente:
Hay que jugar la carta ganadora. Sí, hay que jugar la carta ganadora. De pronto se oyó un grito ronco, apagado. El dolor que se suscitaba en el patio del despacho del comandante. Coriaco se dirigió hacia la puerta de salida. ¡Vive Dios! He cometido una estupidez al presentarme sin que nadie me llamara. Si me hubiera quedado en casa, nadie me hubiese tocado, pensó con inapropiada tristeza. La puerta del despacho se abrió de par en par, y de ella salieron el jefe de la policía, llegado recientemente de Vinista, y el pálido y joven ayudante del comandante, que en los días del mercado se dedicaba a dar batidas contra los guerrilleros. El ayudante vociferó unas órdenes en alemán al estudiante, que saltó de su asiento y se lanzó hacia el teléfono, al mismo tiempo que el jefe de policía, al ver a Coriaco, le espetaba. ¡Deprisa, deprisa! ¿Dónde hay un médico? El comandante ha sufrido un ataque. Ahí mismo en la casa de enfrente vive el mejor médico de la ciudad, señaló desde la ventana Coriaco. Solamente que, discúlpeme, Weintraub es judío. ¿Was? Preguntó el ayudante. El jefe de policía, que ya empezaba a hacer sus pinitos de alemán, dijo: Here ain't good, doctor, aber is good. El ayudante se lanzó hacia la puerta y Coriaco, alcanzándole, le indicó: por aquí, vive en esta casa. Unas pocas preguntas del ayudante bastaron para que el doctor victimara al mayor Werner, que sufría un fuerte ataque de angina en el pecho. Corrió a la habitación vecina, abrazó despidiéndose de su mujer y de su hija, cogió una jeringa y unas cuantas ampollas de aceite alcafornado y salió tras el joven oficial. Un momento, debería ponerme el brazalete, dijo Weintraub. No es necesario, vaya usted así, dijo el ayudante. Cuando entraban a la comandancia, el joven oficial le dijo a Weintraub: le prevengo que en unos momentos llegará nuestro médico. Hemos enviado un automóvil para que lo traiga aquí. Él comprobará los medicamentos y remedios que usted emplea. Weintraub sonrió irónicamente y dijo: joven, está usted tratando con un médico, pero si no tiene confianza en mí puedo irme. Vamos, apresúrese, gritó el ayudante. Werner era un hombre delgado, de pelo cano. Estaba tendido en un diván y tenía el rostro pálido y sudoroso. El pavor ante la muerte confería a sus ojos una expresión terrible. Werner articuló lentamente: Doctor, en nombre de mi padre y de mi esposa enferma, sálveme. Ellas no lo resistirían. Y alargó a Weintraub una imponente mano de uñas blancas. El escribiente y el ayudante gimieron al unísono. En este momento se ha acordado de su madre, exclamó con fervor el escribiente. Doctor, no puedo respirar, se me nubla la vista, gritó con voz ahogada el comandante reclamando ayuda con la mirada, y el doctor le salvó. La dulce sensación de la vida volvió de nuevo a Werner. Por las arterias de su corazón liberadas del espasmo volvía a circular la sangre y su respiración se normalizaba. Cuando el doctor Weintraub se disponía a salir de la estancia, Werner le agarró la mano. No se vaya. Tengo miedo de que se repita. Y con voz que era parecido a un lamento, decía: horrible enfermedad. Este es el cuarto ataque. Cuando sobreviene, siento que me envuelven las tinieblas de la muerte. No hay nada en el mundo más pavoroso, más oscuro, más terrible que la muerte. Qué injusticia que seamos mortales, ¿no es verdad? Estaban solos en la habitación. Weintraub se inclinó hacia el comandante y, sin saber por qué, como si alguien lo hubiese impedido a ello, dijo: soy judío, señor comandante. Tiene usted razón. La muerte es horrible. Durante un segundo sus miradas se encontraron, y el canoso médico vio reflejada la inquietud en los ojos del comandante. El alemán dependía de él.
temía un nuevo ataque, y el viejo doctor, con seguros y tranquilos movimientos, le defendía contra la muerte. Se interponía entre él y la terrible oscuridad, agazapada cerca, muy cerca, en el escleroso corazón del comandante. Se oyó un ruido de un automóvil que se acercaba. Entró el ayudante y dijo: «Mi comandante, ha llegado el médico jefe del hospital. ¿Podemos dejar que se vaya este hombre?». El viejo se marchó, a pesar del lado del médico que llevaba la prenda de prendida de la guerrera de la Orden de la Cruz de Hierro y que estaba esperando en la secretaría. Le dijo sonriente: «Buenos días, colega. El paciente ya se encuentra bien». El médico se quedó mirándole, silencioso e inmóvil. Weintraub se fue a su casa repitiendo en alta voz como un cantinela: «Solo una cosa deseo: toparme con una patrulla y que me fusilen ante las ventanas del comandante, ante sus propios ojos. Nada más deseo. No andes sin brazalete, no andes sin brazalete». Se reía, agitaba los brazos como si estuviera borracho. Su mujer corrió a su encuentro. «¿Qué? ¿Todo iba bien?», le preguntó. Sí, la vida del querido comandante está completamente fuera de peligro», dijo sonriente, pero de pronto cayó en el suelo al entrar a la habitación, y llorando comenzó a darse cabezazos contra el piso. «Tiene razón, tiene toda la razón el profesor», se lamentaba. «Maldito sea el día en que me hice médico». Así transcurrían los días. El agrónomo se convirtió en el delegado del barrio. Yashka servía de policía. La muchacha más bonita de la ciudad, Marusia Baraponova, tocaba el piano en el café de los oficiales y vivía con el ayudante del comandante. Las mujeres iban a las aldeas a intercambiar toda clase de trapos por harina, patatas y mijo, y maldecían a los choferes alemanes que exigían un precio exorbitante por verlas y por llevarlas. La oficina de trabajo expedía ciertos avisos y a las muchachas y a los muchachos marchaban con marrales y bártulos hacia la estación para embarcarse en los trenes de mercancías. En la ciudad se abrió un cine alemán, casas de alterne para los soldados y oficiales, y en la plaza principal se construyó un gran retrete de ladrillos con un vistoso letrero de ruso y en italiano: «Solo para alemanes». En la escuela, la maestra Clara Fratzkempa planteaba a los alumnos del primer año el siguiente problema. 2 Messerschmitt abandonaron 8 casas y 12 bomberos rojos. Una batería antiaérea alemana destruyó 11 aviones de asalto bolcheviques. ¿Cuántos aeroplanos rojos fueron aniquilados en total? Las damas, que además eran maestras, temían hablar de sus cosas en presencia de Clara Francesca, que esperaban a que saliera de la sala de los profesores para hacerlo. Por la ciudad se arreaban como bestias a los prisioneros, que iban harapientos y muertos de hambre. Las mujeres se acercaban a ellos para darles un pedazo de pan y una patata cocida. Los prisioneros, exhaustos por el hambre, la sed y los piojos, habían perdido todo aspecto humano. Algunos tenían la cara tumefacta. Otros, por el contrario, tenían las mejillas hundidas, cubiertas por una barba oscura y polvorienta. Pero pese a los terribles sufrimientos, llevaban con dignidad su cruz y miraban con odio a los satisfechos y acasilados policías y a los traidores con guerras humanas, y además por parte de Alemania. Y su odio era tan intenso que si las hubieran dado a escoger, sus manos no se hubieran alargado hacia las solarcas para el pan caliente, sino hacia las gargantas de los traidores. Por las mañanas, custodiadas por soldados y policías, un enjambre de mujeres iba a trabajar del aeródromo y a los puentes, a arreglar los caminos y terraplenes y del ferrocarril. Por delante de ellas circulaban trenes procedentes del oeste, cargados de tanques y municiones. Del este hacia el oeste pasaban los otros trenes con cargamentos de trigo y ganado, vagones precintados atestados de muchachos y muchachas.
Las mujeres, los viejos, los niños, todos comprendían claramente qué estaba sucediendo en el país, a qué destino habían condenado los alemanes al pueblo y en nombre de qué hacían aquella terrible guerra. Y cuando un día la vieja Bárbara se atreviera y se acercó al patio de Rosenthal y sollozando preguntó: ¿Qué está ocurriendo con el mundo, abuelo? El profesor contestó: Sí, seguramente uno de estos días los alemanes organizarán una masacre de judíos. Es demasiado terrible la vida de que han condenado a nuestra Ucrania. ¿Y por qué precisamente harán una masacre de judíos?, intervino Voronenko. ¿Cómo? ¿Por qué me preguntas? Es uno de sus principios básicos, dijo el profesor. Los fascistas han creado una cárcel general para toda Europa, y para mantener sometidos a los penados han construido una escala de opresión. Los holandeses viven peor que los daneses, los franceses a su vez peor que los holandeses, los checos peor que los franceses. Aún peor lo pasan los griegos y los serbios, a continuación los polacos, y todavía más miserablemente viven los ucranianos y los rusos. He aquí los grados de escala de las vejaciones. Cuanto más bajo, más hambre, más esclavitud, más sudor, y en esta enorme cárcel de incontables pisos hay una cima a la cual los fascistas han arrojado a los judíos. Su destino debe aterrorizar a toda la gran prisión europea, pero para que la más horrible suerte parezca una felicidad en comparación con lo que le depara a los judíos. Y a mí me parece que los sufrimientos de los rusos y ucranianos son tan enormes que han llegado la hora de demostrar que hay un destino aún más horrible, más pavoroso si cabe. Ellos os dirán: no os quejéis, sentíos afortunados, orgullosos, felices de no ser judíos. Es un ejemplo de la aritmética sencilla del salvajismo, no es un odio espontáneo. Durante aquel mes se produjeron muchos cambios en el patio de la casa donde vivía el profesor. El agrónomo se convirtió en una persona importante, habría engordado. Las mujeres se dirigían a él con súplicas y le traían aguardiente. Todas las noches se emborrachaba, ponía el gramófono y cantaba: mi hoguera resplandece en la niebla. En su conversación aparecieron las palabrejas alemanas. Decía: ¿cuándo voy a la Nauthaus? O por un Spazier. O ruego que no molestéis competiciones. Jaska Majiluk iba por la casa rara vez. Se pasaba mucho mejor parte del tiempo en el distrito, a la casa de guerrilleros. Jaska solía llegar a casa a la carreta con un campesino y traía tocino, aguardiente y huevos. La madre, que le quería con locura, le preparaba ricas cenas. Un día asistió a una de estas cenas un suboficial de la Gestapo, y la vieja Majiluk le dijo en un tono de reproche a Dashka Bonorenko: has elegido mal, tonta. Fíjate qué tipo de gente viene a nuestra casa, y tú mientras tanto vives con tu ojo y con cojo además en tu habitación del judío. Jamás perdonaría a la hermosa Dashka el que en 1936 rechazara el ofrecimiento de su hijo y se casara con Voronenko. Dashka, burlón y enigmático, le dijo: pronto vivirás a tus anchas. Ya he estado en ciudades en donde ya he ampliado todo, hasta la última de Riagambre. Dasha relató esta conversación en su casa. La vieja Weissman empezó a lamentarse por la suerte de su nieta. Dasha, dijo, ya te dejaré mi anillo de bodas. Además de nuestro huerto se pueden secar 15 pots de patatas y también produce unas pocas calabazas de remolacha y suficiente para poder alimentar a la niña hasta la primavera. Después tengo un corte de abrigo que podrás cambiar por harina. La pequeña apenas come, tiene un poco apetito. La alimentaron como sea, le contestó Dasha, y cuando crezca la casaremos con nuestro Vitaly. Ese mismo día el doctor Weintraub fue a la casa del profesor.
al tiempo que le alargaba este pequeño frasco de tampón de cristal esmaritado, y le dijo: «Es una solución concentrada. He cambiado de opinión al respecto en los últimos días, que he empezado a considerar esta sustancia como un medicamento útil y necesario». El profesor movió la cabeza lentamente. «Se lo agradezco», dijo con tristeza, «pero mis opiniones también han cambiado de nuestros últimos días. He decidido renunciar a este medicamento». «¿Por qué?», preguntó Weintraub, sorprendido. «Yo no puedo continuar resistiendo. Tiene usted razón. Tengo prohibido pasear por la calle principal. A mi mujer no se le permite ir al mercado. Todos tenemos que llevar el brazalete so pena de ser fusilados. Cuando salga a la calle, con él o como si llevara el brazo en el pesado anillo de acero de rojo vivo. Vivir así es imposible. Usted tenía razón. Incluso estamos excluidos del presidio en Alemania. Somos indignos. ¿Ha oído usted hablar del terrible trabajo a que fuerzan a los infieles a quemar muchachos y muchachas? Pero a la juventud judía no la llevan allí, es decir, a ella. Todos nosotros nos espera algo 1000 veces peor que ese horrible presidio. ¿Cuál será? No lo sé. Pero ¿para qué esperar más? Tenía razón. Me iría con los guerrilleros, pero mi asma me lo impide. En cambio yo, dijo el profesor, me he hecho optimista en estas horrorosas semanas que no nos hemos visto. ¿Cómo?, replicó Weintraub con espanto. ¿Optimista? Perdóneme, pero yo creo que se ha vuelto usted loco. ¿Sabe usted qué clase de gente es esta? Hoy por la mañana he ido a la comandancia con el único fin de pedir que, después de haber sido azotada, liberaran por un día a mi hija del trabajo, y que han arrojado desde allí. Y aún debo dar las gracias de que se me haya limitado a eso. No, no me refiero a eso, dijo el profesor. Yo temía sobre todo una cosa, más que temerla, me horrorizaba. Un frío sudor recorría todo mi cuerpo solo de pensar en ella, ¿sabe usted? Yo temía que resultasen ciertos los cálculos de los fascistas. Yo he hablado acerca de la cuestión con Borochenko. Lo temía. Me horrorizaba ante esta idea y no quería vivir hasta que ese día o esa hora llegaran. ¿Acaso piensa usted que los fascistas han organizado sin motivo aparente esta mastodóntica presención y aniquilamiento de millones de seres? Todo se rige por un rijo, frío y cálculo matemático. Ellos se han limitado a despertar en la gente tenebrosas y viejas supersticiones. Han abierto las pitas del odio, han suscitado los prejuicios, y en eso reside su fuerza. Divide, enceniza y vence. Restablecer las tinieblas. Azuzar un pueblo contra su vecino, a los pueblos esclavizados contra los que aún viven en libertad, a los que viven en el otro lado del océano contra los que están de este lado, y a todos los pueblos del mundo contra el pueblo judío. Encizaña y domina. Y cuánta tiniebla y maldad hay en el mundo, cuántas supersticiones y prejuicios, pero se han equivocado. Han atizado los odios y en cambio ha nacido la compasión. Querían excitar la maldad, la crueldad, nublar la inteligencia de los grandes pueblos, pero yo he visto con mis propios ojos, he experimentado sobre mí mismo cómo el horroroso destino del pueblo judío ha provocado en los rusos y ucranianos la simpatía hacia aquel. Cómo, al sentir la terrible opresión del terror alemán, están decididos a ayudarle en el que puedan. Nos prohíben comprar pan, ir al mercado por leche, y nuestras vecinas se prestan a hacernos las compras. Decenas de personas se me han acercado a darme consejos de cómo esconderse mejor y en qué lugar está más a salvo. Veo la simpatía de muchos. Hay también, claro, está la indiferencia de otros. Pero solo de 3 o 4 casos he visto odio y alegría por nuestras desgracias. Los alemanes se han equivocado. Los calculadores cerraron las cuentas. Mi optimismo triunfa. Yo me he hecho ilusiones. He conocido y conozco la dulzura de la vida. Todo eso es cierto, dijo Weintraub y miró su reloj. Pero ya es hora de partir. El día judío se acaba.
las 3:30. Seguramente no nos veremos más. Se acercó al profesor y le dijo: permítame que me despida de usted. Hace ya casi 50 años que nos conocemos. No soy yo quien tiene que darle lecciones en estos momentos así. Se abrazaron y se besaron. Las mujeres que presenciaron la despedida lloraban. Aquella jornada fue testigo de grandes acontecimientos. El día anterior, Borukhenko había conseguido unos muchachos de granadas de la mano F1, a cambio de un vaso de habichuelas y 2 pepitas de girasol tostadas. Por lo que a mí respecta, le dijo el profesor mientras permanecía de pie apoyado en el árbol y miraba cómo su hijo Vitaly maltrataba a una pequeña Katia Weissman. Por lo que a mí respecta, he vuelto a casa herido, pero no siento la mejor satisfacción, aun cuando soñaba con ello en las trincheras y en el hospital. Ya ve lo que hay aquí, la ocupación alemana, su brutal oficina de trabajo, los trabajos forzados de Alemania, el hambre, la vileza, las jetas de los alemanes y los policías, la traición de los malditos renegados. El viejo callaba. Voronenko gritó visiblemente enojado a su hijo: ¿qué estás haciendo a la pequeña, fascista? ¿Le estás moliendo los huesos? ¿Pero en qué estás pensando? Su padre dio su vida por su patria y su madre fue condecorado con la orden de Lenin, y tú te dedicas a maltratarla despiadadamente a la mañana a la noche. ¿Y qué clase de chiquilla es? Se está quieta como una oveja, abre los ojos y ni siquiera llora. Si por lo menos escapara del imbécil, pero no, se está quieta y lo aguanta todo. Nadie vio cómo inadvertidamente salió del patio, golpeando con las muletas. Se detuvo un momento en la esquina, dirigió una mirada a la casa que quedaban su mujer y su hijo y se encaminó a la comandancia. Jamás volvió a ver a su mujer y a su hijo. El agrónomo tampoco regresó a su casa. La bomba de mano arrojada por el teniente cayó, y la ventana de la antesala de la comandancia, donde estaban reunidos los delegados del barrio, en espera de nuevas instrucciones. El comandante no se encontraba en el momento en la estancia. Paseaba por el jardín como le había aconsejado el médico de la Cruz de Hierro que pretendía en la guerrera. Cada día un paseo de 40 minutos y un breve descanso en un banco. Por la mañana, la policía envió a la medio perturbada Lydia Weissman a recoger los cadáveres de la familia Ventrio que se habían envenenado la noche anterior. Los alemanes pusieron un pequeño destacamento de guardia en la puerta para que nadie se apropiara de los bienes de los Ventrio y quedara así en sus arpas. Ni el propio doctor Agiev consiguió que le entregaran la gran enciclopedia médica, aunque explicaba acaloradamente que el libro en cuestión no tenía ningún valor para los alemanes, pero estaba escrito en ruso. Los cuerpos fueron paseados por todas las calles. El escálido jugamelo, que arrastraba los carros de los cadáveres, hacía un alto en la esquina de cada uno de los difuntos pasajeros que le pedían detenerse para ver por última vez las casas cerradas, las terrazas con vidrieras de cristales azules y amarillos de la vivienda de Lumbikum, el atlaya de ser vecino de los bomberos. Los pacientes, apostados tras las ventanas desde los portales y las cercas, contemplaban el último viaje del doctor. Nadie, claro está, lloraba o se descubría para despedirse de él. En aquellos terribles días de sangre, los sufrimientos y la muerte ya no conmovían a nadie. Solamente el amor y la bondad tenían fuerza para ello. El doctor no prestaba un servicio necesario a la ciudad. ¿Quién era el que en aquellos tiempos tenía humor de curarse, cuando la salud era un verdadero castigo? Los vómitos de sangre, las parálisis, las hernias insufribles, las mortíferas crisis cardíacas o tumores malignos salvaban de trabajos agotadores del presidio alemán, y soñaban con las enfermedades, las desprovocaban,
se las despedían adiós. Miradas tristes y silenciosas acompañaban al difunto doctor. Solo la vieja Weissman se echó a llorar cuando el carro pasó frente a su casa, pues recordaba cómo el día anterior el doctor, al ir a despedirse de Boris Isaakovich, había llevado a la pequeña Katia 1 kilo de arroz, una bolsita de cacao y 12 terrones de azúcar. El doctor Weintraub curaba bien a los suyos, pero no le gustaba curar de balde. Jamás había hecho a nadie un regalo tan espléndido. Lida Weissman regresó cuando ya anochecía. Contó que los cuerpos del doctor y su esposa eran muy pesados, que la tierra era muy pedregosa y dura, pero por suerte el alemán accedió a que no cavara muy hondo. Se quejaba de que se le había roto un tacón con la pala y que al saltar del carro se había enganchado en un clavo en el rastro de falda. Aún tuvo tiempo suficiente y el juicio, o quién sabe, picardía de loca, para no contar a Dasha que la barrera en la entrada de la ciudad vio el cuerpo ahorcado de Vitia Voromenko. Pero cuando Dasha se marchó apresuradamente y en voz baja dijo: Vitia está colgado allí, seguramente tendrá una sed terrible, pues tiene la boca abierta y sus labios completamente secos. Al atardecer, Dasha se enteró por la boca de la vieja Miliuk de la suerte que le había corrido Vitia. Sin decir una palabra se fue al rincón más apartado del patio donde estaban plantados los pepinos y se sentó entre los surcos. Al principio los muchachos sospecharon que tal vez pensaba robar algo en el huerto y la siguieron con la mirada, pero pronto comprendieron que estaba embebida de sus pensamientos. Se mordía los labios y pensaba. Sin tener la menor compasión de sí misma, se torturaba con horribles reflexiones. Recordaba el primer día de casados y el día anterior, el último que habían pasado juntos. Recordaba al médico militar y el café que ella preparaba para el médico y bebía en él, mientras escuchaba discos del gramófono. Recordaba cómo su marido, con un susurro, le preguntó por la noche: ¿no te desagrada dormir con un cojo? Y ella le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Ella era culpable ante él de todos los pecados, quería huir de la gente, pero el mundo se había vuelto cruel y nadie iba a apiadarse de ella. Había que levantarse, empezar de nuevo. A calle tarde le tocaba a ella traer agua del pozo. Un soldado alemán que vivía en el patio vecino recorrió el retrete, quitándose el cinto por el camino. Al volver, vio a Dasha sentada y se acercó a la verja. De pie, en silencio, el alemán admiraba su hermosura, su blanco cuello, sus cabellos, su pecho. Dasha sentía sobre sí aquella mirada y pensaba por qué Dios le había concedido el triste castigo de su belleza, pues era inconcebible que una mujer hermosa pudiera vivir honradamente sin pecado, en tiempos tan viles y tan terribles. Después Rosenthal se acercó a ella. Dasha, ¿querrá usted estar sola? Yo traeré el agua. Siga sentada aquí hasta que serene su espíritu. A Vitaly ya le ha dado la papilla de harina de mijo. Dasha aprobó en silencio con un movimiento de cabeza, fijó su mirada en el anciano y estalló en sollozos. Era la única persona que no había cambiado, que seguía siendo del mismo de siempre, atento, cortés, leía sus libros y preguntaba: ¿le molesto? Cuando alguien estornudaba le decía: salud. De todos había desaparecido aquello que era lo que tanto le gustaba, la cortesía, la delicadeza, la bondad. Solamente este viejo, el único en toda la ciudad, decía todavía: ¿cómo se encuentra usted hoy? La veo muy pálida. Coma, anoche apenas comió nada. Mientras que todo el mundo vivía con la idea: bueno, al fin y al cabo, lo mismo da, estamos en guerra. Aquí mandan los alemanes, todo arde, todo se hunde.
y ella también vivía como todo el mundo, con abandono sin pensar en el alma. Rápidamente empezó a cavar un pozo de madera entre las revueltas de matas de pepinos, procurando igualar luego la tierra cuidadosamente. Y cuando ya casi había anochecido, derramó sus lágrimas. Después le fue más fácil respirar, sintió ganas de comer, de tomar té y deseos de acercarse a la trastornada Lydia Weissman y decirle: «¿Ves? Ya somos dos viudas, tú y yo». Al anochecer, Rosenthal puso un candelabro en la mesa, sacó del armario 2 velas. Hacía mucho tiempo que las guardaba y cada una de ellas estaba envuelta en un papel azul y las encendió. Abrió un cajón que siempre había tenido cerrado, sacó un paquete de viejas cartas y fotografías y sentándose en la mesa se puso los lentes y empezó a releer las cartas escritas en papel de color azul y rosa, ya descoloridas con el tiempo. Miraba con atención las fotografías. La vieja Weissman se acercó a él despacito. «¿Qué será de mis hijos?», dijo la mujer. No sabía escribir. En toda su vida no había leído un solo libro. Era una vieja sin la menor cultura, pero poseía un gran espíritu de observación y un sentido común a raudales. «¿Para cuánto tiempo tendrá con estas velas?», preguntó. «Creo que para un par de noches», contestó el profesor. «¿Hoy y mañana?». «Sí, para mañana también». «¿Y pasado mañana estará oscuro?». «Creo que pasado mañana estará ya oscuro». La vieja era una incrédula con todo el mundo, pero a Rosenthal se le podía creer, y le creía. Una terrible tristeza invadió su corazón. Estuvo largo tiempo contemplando la carita de la nieta dormida, con una nota metálica en la voz: «Dígame, ¿qué culpa tienen los niños?». Pero Rosenthal no la oía, abstraído en las lecturas de las viejas cartas. Aquella noche revisaba la ingente cantidad de recuerdos que su memoria atesoraba. Recordó a cientos de personas que habían pasado por su vida, a sus alumnos y a sus maestros, a los amigos y a los enemigos. Recordó los libros leídos, las discusiones de su época estudiantil, un cruel amor fracasado, vivido 60 años atrás y que había impreso una sombría y fría en toda su existencia. Recordó los años de peregrinación. En los años de trabajo recordó sus cuantiosas vacilaciones espirituales, desde la apasionada mística religiosa hasta el claro y frío ateísmo. Recordó sus disputas acaloradas, fanáticas e intransigentes. Todo se había apagado ya. Había quedado tiempo en el tiempo y todo estaba atrás. Decididamente su existencia había sido un fracaso. Había pensado mucho, pero había hecho poco. Fue maestro de escuela durante 50 años en una pequeña y aburrida ciudad. En aquellos tiempos enseñaba a los niños de la escuela profesional judía. Después, a la Revolución, enseñó álgebra y geometría en el instituto. Debía haber vivido en la capital, escribir libros, publicar artículos en los periódicos, debatir con todo el mundo. Pero aquella noche no sentía que su vida hubiese sido un fracaso. En aquella noche, por primera vez, sintió indiferencia por las personas que hacía tiempo habían abandonado la vida. Solo deseaba ardientemente una cosa, el milagro que él había pedido y aún no había podido comprender, el milagro del amor. No lo conocía. En su infancia, después de la muerte de su madre, se educó en la casa de sus tíos. En la juventud saboreó las mieles de la amargura de la traición femenina. Toda su vida transcurrió en el mundo de las ideas nobles y de las acciones juiciosas. Hubiera querido que alguien se acercase a él, diciéndose: «Tápese las piernas con el mantón, hay corriente de aire y usted tiene reumatismo». Hubiera querido que alguien le dijera: «¿Por qué ha traído hoy agua del pozo usted con su esclerosis?». Esperaba que alguna de las mujeres que estaban tendidas en el suelo se le acercara y le dijera: «Vaya a dormir, no es bueno para usted velar hasta tan tarde».
Jamás se acercó nadie a su lecho para arreglarle las mantas. Nadie le dijo, así estará más caliente, tome también mi manta. Sabía que le había tocado morir en la hora en que las leyes de la maldad, de la fuerza bruta, en nombre del cual cometían crímenes jamás vistos, dirigían la vida de la ciudad, regulaban las acciones no solamente de los criminales vencedores, sino también de los agentes que habían caído bajo su poder. La indiferencia y la pasividad eran los grandes enemigos de la vida, y el destino le condenaba a morir en aquellos terribles días. Por la mañana se anunció que los judíos que habitaban en la ciudad debían presentarse al día siguiente a las 6 de la mañana en la plaza cercana del molino de vapor. Todos iban a ser enviados a los distritos occidentales de la Ucrania ocupada, en donde las autoridades del Reich estaban organizando un gueto especial. Se dio la orden de no llevar consigo más que 15 kilos de equipaje. No había que llevar comida, ya que todo el trayecto de realizar al mando militar había asegurado el racionamiento y agua caliente. El día transcurrió entre idas y venidas de los vecinos a la casa del profesor para pedirle consejo y preguntarle qué pensaba sobre la orden que habían dictado los alemanes. Vino el viejo zapatero Borchut, ocurrente y mal hablado, gran maestro del calzado de lujo. Vino el fumista Mendel, hombre silencioso y filosófico. Estuvo en el hojalatero Leiva, padre de 9 hijos, y el forjador Chaim Kulisch, ancho de espaldas y de bigotes grises. Todos habían oído hablar de que los alemanes habían dado órdenes parecidas en muchas ciudades, pero nadie había visto en ninguna parte un tren cargado de judíos, ni nadie había encontrado una columna de judíos en ruta por caminos apartados, y nadie sabía nada acerca de la vida de aquellos guetos. Todos, sin embargo, habían oído decir que las columnas de judíos no iban a las estaciones del ferrocarril ni transitaban por las anchas carreteras, sino que eran conducidas por aquellos lugares de los alrededores de las ciudades, donde habían barrancos y precipicios, pantanos y carreteras abandonadas. Todos habían oído relatos de cómo algunos días después de la marcha de los judíos, los soldados alemanes cambiaban el mercado de chaquetas de mujeres, jerseys de niños, ni zapatos de miel, crema de leche y huevos que los vecinos, al volver a su casa del mercado, se contaban unos a otros en baja voz. Un alemán ha cambiado el jersey de lana que llevaba puesto la vecina, Sonia, en la mañana que la sacaron de la ciudad. Un alemán ha cambiado las sandalias que llevaba un muchacho evacuado de Riga. Un alemán quería 6 kilos de miel a cambio del traje de nuestro ingeniero Kugel. Sabían, adivinaban la suerte que les esperaba, pero en el fondo se negaban a dar crédito. Juzgaban demasiado de horroroso el asesinato de un pueblo. Asesinar a todo un pueblo. Nadie podría creerlo. ¿Acaso se puede matar a un hombre que hace zapatos como los hago yo?, decía el viejo Borchut. Se pueden llevar la exposición a París sin avergonzarse. Pueden matarle, pueden, opinó el fumista Mendel. Bueno, dijo el hojalatero Leiva, supongamos que ellos no necesitan mis teteras, ni mis cacerolas, ni mis chimeneas para samonar. Pero no veo ello que van a matar a mis 9 hijos. El viejo profesor los escuchaba en silencio y pensaba, qué bien había hecho en no tomar el veneno. Toda su vida había vivido con aquellas gentes y con ellas debía vivir su última y amarga hora. Debemos huir al bosque, pero es imposible, decía el forjador Kulisch. Los policías le siguen a unos pasos. Por la mañana ha venido ya 3 veces el delegado del barrio. Ha mandado a mi pequeño a casa de mi suegro, y el amo de la casa le ha seguido todo el trayecto. El amo es un buen hombre, me ha dicho sin rodeos. La policía no me lo ha advertido sin falta de alguien en la plaza. Aunque sea un solo niño, responderás con tu cabeza. Bueno, ¿y entonces qué?, dijo Mendel. Es el destino.
Una vecina le ha dicho a mi hijo: Yashka, tú no pareces judío, huye a una aldea. Y mi hija Yashka le contestó: yo no quiero ser parecido a los judíos. Allá donde lleven a mi padre, iré yo también. Yo solo puedo decir una cosa, dijo el forjador: no moriré como un borrego. Bravo, Coolidge, dijo el viejo profesor. Es usted un valiente. Ha pronunciado las palabras justas. Por la tarde, el mayor Werner recibió al representante de la Gestapo, Becker. La operación de mañana debe realizarse organizadamente. Solo así respiraremos tranquilos. Estos judíos me tienen atormentado. No pasa ni un día que comentan algún exceso. 5 han huido. Al parecer, con los guerrilleros, una familia se ha suicidado. 3 han sido detenidos por no llevar brazalete. Una mujer judía ha sido descubierta comprando huevos, a pesar de tener categóricamente prohibido ir al mercado. 2 han sido detenidos en la Berninaste, aunque sabían perfectamente que les estaba prohibido andar por la calle principal. 8 de ellos paseaban por la ciudad después del toque de queda de las 4 de la tarde. 2 muchachas intentaron esconderse en el bosque cuando se dirigían al trabajo y fueron fusiladas. Todo esto son pequeñeces. Comprendo que en el frente nuestras tropas atraviesan dificultades aún mayores. Pero los nervios son los nervios. Tenga presente que acabo de relatarle los acontecimientos de una sola jornada, y un solo día y otro y otro. ¿Cuál es el orden de la operación?, preguntó Werner. Becker limpió un pedazo de gamuza con lentes. En esta ocasión no ha sido elaborado por nosotros. En Polonia dispusimos de más posibilidades para tomar medidas enérgicas, y verdaderamente no se puede prescindir de ellas cuando se trata de cifras estadísticas con gran número de ceros. Aquí, claro está, tendremos que proceder de un modo sumario. La cercanía del frente, así como le aconseja la última directiva, permite no aplicar rigurosamente los artículos y atenerse a las condiciones locales. ¿Cuántos soldados necesita?, preguntó Werner. Durante esta conversación, Becker mantenía una actitud grave, mucho más que de ordinario. Incluso el comandante Werner se sentía interiormente intimidado al hablar con él. Organizaremos el asunto de la siguiente manera, dijo Becker. 2 secciones, una de fusilamiento y otra de custodia. La de fusilamiento de 15 a 20 hombres, obligatoriamente voluntarios. La de custodia deberá ser relativamente escasa, a razón de un soldado por cada 15 judíos. ¿Por qué así?, preguntó el comandante. La experiencia ha demostrado que en el momento en el que la columna se apercibe que pasan de largo de la línea del ferrocarril y la carretera empieza a cuñir en pánico, los ataques de histericismo y muchos intentan huir. Además, en los últimos tiempos está prohibido el empleo de las ametralladoras a causa del menor porcentaje de heridos mortales que se consigue con ellas. En su consecuencia, se ordena utilizar un fusil u otra arma de fuego de carácter personal en lo que enlentece todo el trabajo. Hay que añadir, por cierto, que la sección de fusilamiento debe estar compuesta de un mínimo de gente, no más de 20 hombres por cada 1000 judíos. Y mientras se cumple la tarea, el destacamento de custodia tiene no por poco por hacer. Ya comprenderá usted que entre los judíos hay un elevado porcentaje de hombres. ¿Cuánto tiempo necesita para llevar a cabo toda la operación?, se interesó Werner. Para 1000 hombres, como un organizador experimentado, máximo 2 horas y media. Lo principal es saber delimitar las funciones, preparar bien los grupos y saber conducirlos oportunamente. La operación en sí no dura mucho. ¿Cuántos soldados necesita usted? No menos de 100, dijo con decisión Becker. Miró hacia la ventana y añadió: el tiempo también es un elemento a tener en cuenta. He consultado con el meteorólogo. Para mañana por la mañana se espera un día soleado. Hacia la tarde es posible que llueva, pero
Esto es de carecer de importancia para nosotros. Por consiguiente, empezó con una indecisión Warner. El orden será el siguiente. Usted designa, claro está, miembro del partido, que será encargado de organizar la sección de fusilamiento con las siguientes palabras. Muchachos, necesito unos 4 hombres con nervios templados. Esto ha de hacerse esta misma tarde en el cuartel. La lista debe incluir al menos 30 nombres, ya que la experiencia nos ha demostrado que un 10% se rajan. El siguiente paso consiste en mantener una conversación aislada con cada uno de los voluntarios. ¿Te asusta la sangre? ¿Eres capaz de soportar una gran tensión nerviosa? Sin más aclaraciones, simultáneamente hay que organizar la sección de custodia. El suboficial que se le instruya en la víspera. Se aprueban los fusiles y las secciones, con casco, forman parte de la comandancia a las 5 de la mañana. El oficial explica detalladamente las tareas y las obligaciones a cumplir y solicita voluntarios. Después de esto, se entregan 300 cartuchos a cada uno. Hacia las 6 se dirigen a la plaza designada para la concentración de los judíos. El orden de la expedición será el siguiente. La sección de fusilamiento en marcha delante de la columna, a unos 30 metros. Tras la columna van 2 carretas, pues siempre hay unos cuantos viejos, embarazadas o histéricas que pierden el conocimiento durante el camino. Hablaba lentamente para que el mayor no perdiera detalles. En realidad, no hay nada más que explicar. Mis subalternos se ocuparán de dar las instrucciones ulteriores en el lugar de trabajo. El mayor Warner se quedó mirando unos instantes a Baker y de pronto preguntó: «Bien, ¿y los niños?». Baker tosió con desagrado. La cuestión se salía del marco de la institución a cumplir. «Mire usted», dijo con un tono áspero y grave, mirando fijamente a los ojos del comandante. «Aunque se recomienda separarlos de su madre y ocuparse de ellos aparte, yo considero que es mejor no proceder así. Usted mismo comprenderá que es difícil separar a los niños de su madre en este angustioso trance». Baker saludó y se marchó. Warner llamó al ayudante y le comunicó detalladamente las instrucciones diciéndole a media voz: «Yo, a pesar de todo, estoy particularmente contento de que el viejo doctor se haya suicidado. Hubiera sentido terribles remordimientos de conciencia, ya que al fin y al cabo me ayudó mucho. De no ser por su ayuda, tal vez no hubiera resistido hasta la llegada de nuestro médico. Estos últimos días me encuentro muy bien, duermo tranquilo, el estómago no me duele. Incluso 2 personas me han dicho que tengo muy buen aspecto, seguramente debido a los cotidianos paseos por el jardín. Desde luego, el aire de esta ciudad es magnífico. Dicen que antes de la guerra había aquí sanatorios para enfermos con problemas respiratorios y del corazón. Y el cielo era azul, brillaba el sol y los pájaros cantaban». Cuando la columna de judíos dejó atrás la línea del ferrocarril y tras rodear la carreta se dirigieron hacia el precipicio, el forjador Chaim Kulesh se llenó de aire en los pulmones y con un grito feroz que se impuso por encima de cientos de voces exclamó en yiddish: «¡Oh, gente! Ha llegado la hora». Asestó un puñetazo en la sien de un soldado que marchaba a su lado, lo derribó y le arrebató de las manos el automático, y con aquellas circunstancias se antojaba imposible desentrañar el mecanismo de aquella arma desconocida y extraña para él. Lo volteó en el aire y, como cuando trabajan con el mancho, golpeó la cara del suboficial que corría hacia él. En la gran batahola que se armó a continuación, la pequeña Katia Weissman perdió a su madre y a su abuela, y se agarró entonces a la chaqueta del viejo Rosenthal. Este la levantó sin dificultad y sus brazos acercó a los labios y le dijo al oído: «No llores, Katia, no llores». La niña abrazaba su cuello y le decía: «No lloro, profesor». Le era difícil sostenerla, la cabeza le daba vueltas, los oídos le zumbaban, las piernas le temblaban a causa del largo camino al que no estaba acostumbrado y de la atormentadora tensión de las últimas horas.
La muchedumbre retrocedía ante el precipicio, aferrándose al terreno. Muchos caían por tierra, se arrastraban. Rosenthal pronto encontró entre las filas. 15 judíos fueron empujados hacia la cima. Rosenthal conocía a algunos de ellos. El silencio del fumista Mendel, el dentista Mayerovich, el viejo y mullero electricista Appelfeld y su hijo que enseñaba en el conversatorio de Cave, y que en otros tiempos Rosenthal había dado clases de matemáticas. El viejo respiraba trabajosamente mientras aún sostenía a la pequeña en brazos. Ella ocupaba todos sus pensamientos. ¿Cómo consolarla? ¿Cómo engañarla? Pensaba el viejo. Un sentimiento de tristeza infinita le embargaba. Ni el último momento nadie le sostendría, nadie le diría aquella palabra que toda su vida ansió oír, más grande que toda la sabiduría de los libros sobre las ideas y acciones admirables de los hombres. La pequeña se volvió hacia él. Su rostro estaba tranquilo. Era el pálido rostro de una persona adulta llena de indulgente compasión. En un instante de repentino silencio, el viejo oyó una voz y decía: «Profesor, no mires a ese lado, te va a dar miedo». Y ella, como una madre, le tapaba los ojos con sus manecitas. El jefe de la Gestapo se equivocó. Después del fusilamiento de los judíos no pudo respirar tranquilo. Por la tarde le comunicaron que un numeroso grupo armado había aparecido a las cercanías de la ciudad, comandado por el ingeniero principal de la fábrica de azúcar, Shekemko. 140 obreros de la fábrica, que no pudieron salir en el convoy, se fueron con el ingeniero a las guerrillas. Aquella misma noche saltó por los aires del molino de vapor que trabajaba por la intendencia alemana. Más allá de la estación, los guerrilleros incendiaron grandes reservas de forraje destinadas a una división húngara de caballería. Nadie pudo pegar ojo en toda la noche. El viento embestía en la ciudad y el incendio amenazaba con extenderse a las casas y los graneros. Grandes llamas de calor de ladrillo se agitaban extendiéndose. Un humo negro cubría las estrellas y la luna, y el cálido y despejado cielo estival estaba preñado de amenazas y llamas. La gente, de pie junto a las puertas de sus hogares, contemplaba en silencio la propagación del enorme incendio. El viento traía el tablero de las ametralladoras y las explosiones de las bombas de mano. Yashka Mihailiuk llegó a casa aquella noche sin su gorra y no trajo ni tocino ni aguardiente. A pesar de estar cerca de las mujeres que pertenecían en silencio al patio, dijo dirigiéndose a Dasha: «¿Qué? ¿Tenía uno yo razón? ¿Qué ancha vas a vivir ahora? Eres la única dueña de la habitación». «¿Ancha?», replicó Dasha. «¿Ancha? En una misma tumba han enterrado a mi Vitia, a la pequeña de 6 años y al viejo profesor. Por todos he derramado lágrimas». Y de pronto, gritando, añadió: «Vete, no me mires con esos ojos perversos que te voy a degollar». Dashka corrió a su habitación y se sentó sin decir una palabra. Cuando su madre quiso cerrar los pestillos, le dijo: «Vaya, una gente, no abra la puerta, están todos rabiosos. Serían capaces de echarle agua hirviendo a los ojos». «Yashenka», dijo ella, «mejor harías en esconderte de nuevo en la bahordilla. Tu cama aún está allí. Yo te cerraré con llave». Como sombras los soldados corrían y disparaban a la luz del silencio. Los habían levantado al toque de la alarma y requiriendo su presencia en la comandancia. La vieja Barbera Andersenia estaba de pie en medio del patio. Sus canosos y revueltos cabellos parecían rosados a la luz del incendio. «Bien, ¿y ahora qué?», gritaba. «¿Nos doblegaron? ¿Nos amedrentaron? Ahí tienen las llamas. No temo a los Fritz.
Os creéis muy valientes contra mujeres y niños. Dasha, llegará el día en que quemaremos vivos a todos estos bastardos. El cielo se enrojecía más y más, y a todos los que estaban en los patios les parecía como si el oscuro humo de las llamas ardiera toda la maldad, la vileza, la mugre con que los alemanes habían infectado la vida humana.